Bienvenidos a Marta y María, una obra maestra de Armando Palacio Valdés que nos transporta a la España del siglo XIX, donde las tensiones sociales, familiares y de clase se entrelazan con las vidas de sus dos protagonistas, Marta y María. A través de su relato, Valdés nos presenta una crítica profunda a las desigualdades de la sociedad, especialmente en lo que respecta al rol de la mujer, explorando las emociones, los sacrificios y las decisiones que marcarán el destino de estas dos mujeres. A lo largo de 14 capítulos, descubriremos los dilemas internos y las luchas externas de Marta y María, cuyas vidas se verán afectadas por las circunstancias y por las decisiones de quienes las rodean. Capítulo 1. El encuentro. El sol de la tarde se filtraba suavemente entre las hojas de los árboles, pintando con tonalidades doradas los senderos del jardín. En una pequeña localidad de la provincia, el destino estaba a punto de hacer que dos mujeres se cruzaran en un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Marta era una joven de carácter decidido y energía inagotable. Hija de una familia humilde, había aprendido desde temprana edad a luchar por lo que quería. Su vida, sencilla y sin lujos, se movía entre las tareas cotidianas, pero su espíritu inquieto deseaba algo más, algo que le brindara un propósito más allá de las expectativas que su entorno había puesto sobre ella. Marta no era como las demás mujeres de su tiempo. Su mente se rebelaba contra las normas, su alma ansiaba libertad. Por otro lado, María era todo lo opuesto. Hija de una familia respetable y de buena posición social, María había sido educada bajo la rígida disciplina de los valores tradicionales. Su vida transcurría en una burbuja de seguridad, rodeada de comodidades y expectativas sociales que le imponían ciertos límites. Aunque su corazón latía con el deseo de explorar más allá de su mundo, sus creencias y su educación la mantenían atada a un destino ya escrito. El encuentro entre Marta y María tuvo lugar en un evento social, en una tarde cálida en la que ambas mujeres, por motivos distintos, se encontraban en el mismo lugar. Marta había sido invitada por un amigo de la familia, un hombre que conocía desde la infancia, mientras que María acudía acompañada de su madre, como era costumbre. La conversación que se suscitó entre ellas al principio fue algo trivial: el clima, los jardines, los adornos de la fiesta. Pero, poco a poco, sus miradas y palabras comenzaron a cargarse de una tensión que ninguna de las dos sabía explicar. Marta, con su natural confianza, comenzó a preguntarle a María sobre sus intereses, sobre los sueños que albergaba en su corazón. María, aunque reservada, se sintió extrañamente atraída por la sinceridad y la audacia de Marta. Nunca antes había conocido a alguien tan diferente, tan libre en su forma de pensar. Al mismo tiempo, Marta observaba en María una dulzura contenida, una fragilidad que la invitaba a conocer más. Durante ese primer encuentro, el contraste entre ellas se volvió evidente. Mientras Marta se expresaba con firmeza, María apenas dejaba escapar unas pocas palabras, como si el peso de la sociedad estuviera constantemente recordándole su lugar. A pesar de esas diferencias, ambas se sintieron, sin saberlo, atraídas por la curiosidad mutua. Cuando llegó el momento de despedirse, ambas se miraron una última vez. En ese instante, algo quedó flotando en el aire, una promesa tácita de que sus destinos no podrían ignorarse el uno al otro. Las dos mujeres sabían que el encuentro no era casual, que algo en el destino había orquestado esa reunión. Marta, al regresar a su hogar, no podía dejar de pensar en María. ¿Quién era esa joven tan diferente, pero a la vez tan parecida a ella en muchos aspectos? María, por su parte, sintió una inquietud que nunca antes había experimentado, un deseo de conocer más a fondo a aquella mujer que le había mostrado una visión del mundo que nunca antes había considerado. El primer encuentro entre Marta y María había dejado una huella, y sin saberlo, ambas habían dado el primer paso hacia un camino lleno de desafíos, descubrimientos y, tal vez, amistades que cambiarían sus vidas. Capítulo 2. El conflicto de clase. El segundo encuentro entre Marta y María no tardó en llegar. La curiosidad había germinado en ambas desde aquel primer día, y ahora se veían con más frecuencia, coincidiendo en fiestas y reuniones sociales, aunque cada vez más en situaciones que les daban oportunidad de compartir algo más allá de las convenciones de la sociedad. Sin embargo, el ambiente que las rodeaba no tardó en poner de manifiesto las diferencias de clase que las separaban, una realidad que Marta, acostumbrada a la vida sencilla de su familia, no veía como un obstáculo, pero que para María representaba un muro que no podía ignorar. Marta había sido invitada una vez más a la casa de los padres de María, una mansión imponente que reflejaba la prosperidad y el estatus social de la familia.
Desde el momento en que puso un pie en la entrada, Marta sintió la diferencia. Los techos altos, los espejos dorados, los muebles de época, todo allí parecía decirle que ella no pertenecía a ese mundo. María, por su parte, había sido educada para moverse cómodamente en ese ambiente, pero no podía evitar sentir una ligera incomodidad al ver la simplicidad y la naturalidad con la que Marta se movía, sin la pesadez de las normas sociales que la mayoría de los invitados seguían a rajatabla. Marta no hacía esfuerzos por ocultar su forma de ser, no se sentía intimidada por la aristocracia que la rodeaba. Al contrario, parecía disfrutar de la situación, charlando animadamente con los sirvientes y sin preocuparse por las miradas inquisitivas de los demás. María, que había sido criada para ser reservada y de buen porte, observaba todo con una mezcla de asombro y frustración. Marta no solo desafiaba las normas sociales sin ser consciente de ello, sino que, al hacerlo, la dejaba frente a una pregunta incómoda: ¿por qué no podía ella ser tan libre? En su mundo, la rigidez era la clave para evitar el juicio de los demás. En una conversación en el jardín, mientras las demás mujeres se reunían dentro de la casa, Marta le preguntó a María de manera directa: ¿no te cansas de ser siempre lo que esperan de ti? La pregunta, que parecía tan sencilla, golpeó el corazón de María con una fuerza inesperada. Su vida había sido un constante esfuerzo por cumplir con las expectativas que su familia y la sociedad le imponían. Su educación, su vestimenta, su actitud, todo había sido cuidadosamente moldeado para que fuera aceptada en los círculos en los que se movía. Pero, en ese momento, al mirarse en los ojos de Marta, se dio cuenta de que tal vez había perdido algo de sí misma en ese proceso. «Es difícil», respondió María, mirando al suelo. «A veces siento que si no cumplo con esos estándares, todo lo que soy se desmorona». Marta, con una sonrisa un tanto traviesa, le contestó: «Eso es lo que quieren que creas, pero lo cierto es que ellos no pueden decidir quién eres tú. Eres tú quien decide eso». Las palabras de Marta, tan directas y sin filtros, dejaron a María pensativa, aunque también inquieta. Mientras su amistad comenzaba a profundizarse, María se encontraba atrapada entre la admiración que sentía por la libertad de Marta y la presión de mantenerse fiel a los valores que le habían enseñado desde niña. El conflicto de clase se hacía evidente en cada interacción que compartían. Aunque la amistad entre ambas seguía creciendo, las diferencias entre su origen social y sus perspectivas sobre la vida no podían ser ignoradas. Marta representaba todo lo que María había sido enseñada a evitar: la irreverencia, la libertad sin restricciones, el rechazo a las normas sociales. Pero al mismo tiempo, María empezaba a admirar, en secreto, ese espíritu indomable de Marta, esa capacidad para ser uno mismo sin preocuparse por los juicios ajenos. La tensión entre sus mundos opuestos estaba a punto de volverse más palpable, y lo que inicialmente parecía una amistad inesperada, estaba comenzando a convertirse en algo más complejo. El conflicto de clase no solo se estaba manifestando en su entorno, sino también en los corazones de ambas mujeres, que, aunque parecían tan diferentes, comenzaban a verse reflejadas en lo que la otra representaba. Capítulo 3. La doble moral. La amistad entre Marta y María había ido consolidándose, aunque no sin dificultades. A pesar de sus diferencias de clase y los choques inevitables derivados de sus mundos tan dispares, ambas jóvenes se sentían atraídas por la compañía de la otra. Sin embargo, el capítulo siguiente de sus vidas se vería marcado por un tema que siempre había estado presente, aunque hasta ese momento había permanecido en segundo plano: la doble moral de la sociedad. Era ya bien sabido por las mujeres de la época que sus comportamientos, su forma de vestir, su modo de hablar, todo era objeto de una mirada crítica, especialmente cuando se trataba de comportamientos que se apartaban de las estrictas normas de la moralidad burguesa. La sociedad esperaba que las mujeres fueran recatadas, sumisas y respetuosas de las normas establecidas. No se les concedía el derecho a cuestionar ni a desafiar esas reglas, bajo pena de perder su lugar en el círculo social. María, consciente de esta realidad, se encontraba cada vez más desconcertada por las actitudes que Marta mostraba con total naturalidad. Marta, al fin y al cabo, no era como las demás mujeres de su círculo. No temía hablar de temas que se consideraban tabú, ni mucho menos mostraba el más mínimo recelo a expresar sus opiniones sobre la vida, el amor o el destino. Era directa y no se preocupaba de las apariencias. Sin embargo, lo que más desconcertaba a María era que, en el fondo, se sentía atraída por esa actitud desinhibida de Marta, por su coraje para actuar sin preocuparse por el juicio ajeno. Una tarde, mientras las dos caminaban por el parque,
Marta hizo un comentario que, para María, resultó una revelación sobre la verdadera naturaleza de la moralidad que las rodeaba. ¿Sabes, María? Me da miedo pensar que la sociedad nos ha educado para vernos como si fuéramos mercancías, siempre tratando de cumplir con lo que esperan de nosotras, siempre guardando las apariencias. La gente no se da cuenta de lo que nos cuesta ser lo que no somos. No hay espacio para la libertad, solo para el miedo de ser juzgadas. María, visiblemente sorprendida, dejó escapar una risa nerviosa. Es cierto que la gente tiene mucho de eso, pero no podemos simplemente ignorar todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos han enseñado. Si no actuamos de acuerdo con las expectativas, nuestras vidas se desmoronan. Las mujeres estamos aquí para mantener el orden, para ser el pilar de la familia. Marta no pudo evitar reír con sarcasmo ante estas palabras. Eso es lo que nos dicen. Pero, ¿y si las expectativas de la sociedad son erróneas? ¿Y si todo lo que nos dicen sobre ser mujeres está equivocado? Nos han enseñado que la moralidad se mide por nuestra capacidad para mantenernos en una cárcel dorada. Pero ¿quién decide qué es moral y qué no lo es? La conversación dejó a María pensativa. A lo largo de su vida, había creído en las normas que le habían enseñado. Su madre, su abuela, todas las mujeres de su círculo le habían inculcado que la virtud se medía por su capacidad para ser discretas y controladas. En cambio, Marta parecía vivir bajo otro código moral, uno en el que no tenía miedo de desafiar las convenciones. Poco a poco, María comenzó a preguntarse si Marta tenía razón. ¿Era posible que la moralidad, tal como la conocía, fuera solo un artificio? En las reuniones sociales, cuando se encontraba rodeada de mujeres que parecían cumplir perfectamente con los cánones de la época, una incomodidad comenzó a surgir en su interior. Sentía que había algo superficial en todo aquello, algo que no encajaba con lo que realmente deseaba para sí misma. A medida que la relación entre Marta y María continuaba, la influencia de Marta sobre la forma de pensar de María se volvía más evidente. María comenzó a ver la sociedad con una nueva perspectiva. Ya no podía ignorar las grietas en las estructuras que había dado por sentadas durante tantos años. La doble moral, que se mostraba en cada sonrisa falsa, en cada cumplido vacío, comenzaba a parecerle algo repulsivo. Un día, durante una conversación más tranquila en la que ambas se encontraban solas en el salón de la casa de Marta, María le confesó algo a su amiga. «Marta, estoy empezando a entender lo que dices. Pero es difícil. Si dejo de seguir lo que la sociedad espera de mí, ¿qué me quedará? ¿Qué será de mi vida?» Marta, mirando a María con una mezcla de ternura y determinación, le respondió: «Te quedará a ti misma, María. Te quedarás con lo que eres realmente. Y eso es lo único que importa. Al final, las expectativas de los demás son solo cadenas. No las dejes definir tu vida». La charla entre las dos mujeres dejó una huella profunda en María. Sabía que el camino que Marta le proponía no sería fácil. Desafiar la moralidad establecida requeriría valentía, pero también una fuerte dosis de dolor, pues implicaba renunciar a la aceptación social, a la seguridad que le daba encajar en los moldes tradicionales. A pesar de eso, María comenzó a cuestionar, en su interior, si su vida realmente merecía ser guiada por esas normas. El conflicto entre la verdad interior y la moral impuesta por la sociedad iba a ser el tema que marcaría la evolución de la relación entre Marta y María, y un conflicto que definiría, de alguna manera, el destino de ambas. Capítulo 4. La rebelión interna. El paso del tiempo había transformado a María. La joven que, antes de conocer a Marta, se había mostrado como una mujer reservada y sumisa, ahora comenzaba a experimentar una creciente inquietud en su interior. La influencia de Marta era cada vez más evidente. No solo había abierto sus ojos a nuevas ideas, sino que también había sembrado en su corazón una semilla de duda que comenzaba a crecer con fuerza. María ya no podía mirar el mundo con los mismos ojos. Las reglas que antes había seguido con devoción ahora le parecían restrictivas, opresivas. Las enseñanzas de su madre y de su entorno, que siempre habían dictado su vida, empezaban a verse como cadenas invisibles que limitaban su libertad y su verdadero deseo de ser. Las palabras de Marta, llenas de valentía y desafío, resonaban en su mente con fuerza cada vez que se encontraba en situaciones que la hacían sentir atrapada. Un día, mientras caminaban juntas por el campo, Marta, con su mirada curiosa y algo provocadora, le preguntó: «¿Todavía te sientes cómoda con todo eso, María? ¿Con ser lo que los demás esperan de ti?»
María se detuvo por un momento, miró al suelo y suspiró. Su mente estaba llena de pensamientos confusos, de emociones contradictorias. Por un lado, sentía la necesidad de ser fiel a los valores con los que había crecido. Por otro, experimentaba un creciente deseo de liberarse de esas ataduras. Cada vez más, el pensamiento de seguir la vida que se esperaba de ella la hacía sentir angustiada, y por primera vez en su vida, empezaba a sentir un profundo deseo de rebelarse. No lo sé, Marta. Es difícil. Mis padres, la gente que me rodea, siempre han tenido ciertas expectativas de mí. Si cambio, si hago algo que no se espera de mí, no solo perdería su respeto, sino que perdería mi lugar en el mundo. ¿Cómo podría vivir con eso? Marta, sin dejar de caminar, la miró fijamente y dijo, ¿y tú qué quieres, María? Porque lo que hagan los demás no importa si no eres tú misma. La verdadera rebeldía es ser fiel a tu corazón, no a las expectativas de los demás. Si dejas que te digan lo que tienes que ser, entonces nunca serás libre. Esas palabras golpearon a María con una fuerza inesperada. Algo dentro de ella se quebró, un muro invisible que había construido a lo largo de los años comenzó a desmoronarse. No era fácil. Sentía que traicionaba todo lo que le había enseñado su familia, pero también sentía que algo en su interior le decía que Marta tenía razón. La libertad, esa libertad de ser uno mismo, de tomar las riendas de su propio destino, era algo que no podía seguir ignorando. A medida que pasaban los días, María comenzó a experimentar una rebelión interna que la desbordaba. Cada vez que sus padres le pedían que asistiera a un evento social o que se comportara de una determinada manera, sentía un rechazo profundo. Se daba cuenta de que no podía seguir interpretando el papel que la sociedad esperaba de ella. La angustia se apoderaba de su pecho, y, a veces, durante la noche, no podía dormir pensando en cómo su vida había sido tan predestinada, tan marcada por los deseos de los demás. En una de las reuniones familiares, mientras escuchaba a su madre hablar sobre los planes que tenía para su futuro, María experimentó una de las crisis más profundas de su vida. Su madre hablaba con entusiasmo de su futuro marido, un hombre que, según ella, era perfecto para María, por su posición social y su carácter ejemplar. Sin embargo, María, al escuchar estas palabras, sintió que el peso de la tradición y las expectativas de su madre caían sobre ella como una pesada losa. De repente, se dio cuenta de lo que debía hacer. Necesitaba hablar con su madre, expresar lo que sentía, aunque fuera una conversación difícil. Necesitaba que su madre entendiera que, aunque la amaba y respetaba, ella tenía el derecho de tomar sus propias decisiones, de elegir su propio camino. Esa noche, María se sentó con su madre en el salón y, con voz firme, le dijo, «Madre, necesito hablar contigo sobre mi vida. He estado pensando mucho últimamente, y no puedo seguir viviendo solo para cumplir con lo que los demás esperan de mí. Yo también tengo deseos, sueños que no encajan con lo que siempre me has enseñado». La señora de Bustos la miró sorprendida, como si esas palabras fueran una amenaza. «¿Qué dices, hija? ¿Qué son esos sueños que mencionas? Sabes bien que lo que hemos planeado para ti es lo mejor. ¿Qué más quieres en la vida que asegurar tu futuro?» «Lo que quiero, madre, es ser yo misma», respondió María, con la voz algo temblorosa, pero decidida. «Quiero ser libre para decidir mi destino, no seguir una vida que se me ha impuesto. Quiero ser feliz, y la felicidad no se encuentra en lo que los demás esperan de mí, sino en lo que yo quiero ser». Las palabras de María fueron un desafío rotundo a las expectativas que su madre había puesto sobre ella. Era el primer paso hacia la liberación, hacia la rebeldía que brotaba desde lo más profundo de su ser. María sabía que este momento marcaría el inicio de un largo camino, uno lleno de incertidumbre y dificultades, pero también de esperanza. La rebelión interna que había comenzado a gestarse en su alma ahora tomaba forma, y, aunque el miedo aún la acompañaba, ya no podía seguir ignorando la necesidad de ser fiel a sí misma. Capítulo 5. El encuentro con la realidad. Después de la conversación reveladora con su madre, María se encontró en un estado de agitación constante. Sabía que lo que acababa de hacer era un acto de valentía, pero también sentía que había dado un paso hacia lo desconocido. A partir de ese momento, su vida se estaba transformando de manera irreversible. Las palabras que le había dirigido a su madre no solo marcaban un punto de inflexión en su relación con ella, sino que también representaban un desafío a toda una vida de normas y expectativas impuestas. El conflicto interno de María se agudizó durante las siguientes semanas.
La influencia de Marta seguía siendo fuerte, pero, al mismo tiempo, María empezaba a sentir el peso de la realidad. Aunque su corazón le pedía que siguiera luchando por su libertad, las presiones externas eran innegables. La sociedad, con sus reglas implacables, no era tan fácil de desafiar como Marta había hecho parecer. En su casa, la tensión con su madre se volvía cada vez más palpable. La señora de Bustos, visiblemente afectada, intentaba convencer a María de que estaba tomando una decisión equivocada. Los constantes reproches y la sensación de estar defraudando a su madre hacían que María se sintiera culpable, como si su deseo de libertad fuera una traición a su propia familia. Por otro lado, las reuniones sociales a las que asistía, en las que antes se sentía tan cómoda, comenzaron a ahogarla. Cada mirada, cada palabra que se pronunciaba sobre ella, parecía estar impregnada con las expectativas de la sociedad. Se sentía atrapada en una jaula dorada, rodeada de personas que no dejaban de recordarle el papel que debía desempeñar. El de una mujer recatada, reservada y dispuesta a cumplir con los estándares de comportamiento que se esperaban de ella. Un día, al asistir a una fiesta en casa de unos amigos de la familia, la realidad de la situación la golpeó de lleno. Mientras las demás mujeres conversaban sobre los más insulsos de los temas, María se dio cuenta de que ya no podía soportar la falsedad de esas interacciones. Las sonrisas eran vacías, las conversaciones superficiales, y los elogios que se intercambiaban entre ellas solo servían para ocultar la verdad. Todo se basaba en apariencias. En un momento de desesperación, se alejó del grupo y salió al jardín, buscando algo de aire fresco para calmar su mente. Marta, como si hubiese anticipado su huida, apareció de repente a su lado. «¿Qué pasa, María?», le preguntó con voz suave, aunque llena de curiosidad. «Te veo diferente, como si algo estuviera pesando sobre ti». María la miró, sintiendo que su angustia estaba a punto de desbordarse. «No puedo más, Marta. Todo esto me está matando. Siento que estoy viviendo una mentira. En casa, mi madre me mira con reproche, y aquí, entre estas mujeres, me siento como una extraña. Todo es tan falso, tan vacío. No sé si puedo seguir adelante con todo esto». Marta, al ver la profunda tristeza en los ojos de su amiga, se sentó junto a ella en un banco del jardín. «Sé lo que sientes, María. Yo también pasé por eso. Pero la clave está en no dejar que te arrastren. Es difícil, claro que lo es, pero hay algo más allá de todo eso. Hay una vida que puedes vivir, una vida en la que no te sientas ahogada por las expectativas de los demás». Las palabras de Marta, siempre tan directas, resonaron con fuerza en el corazón de María. Sin embargo, la joven no podía evitar sentirse atrapada en la realidad que la rodeaba. «¿Cómo lo hiciste tú, Marta? ¿Cómo lograste ser tú misma, sin importar lo que los demás pensaran de ti?» Marta la miró con una mezcla de ternura y fortaleza. «No fue fácil, te lo aseguro. Pero aprendí a aceptar que no podemos vivir para complacer a todo el mundo. Si lo intentamos, nos perdemos a nosotras mismas. Hay que ser fiel a lo que uno es, aunque eso implique sacrificios. No todos van a entenderlo, pero si no sigues tu propio camino, nunca serás feliz». Las palabras de Marta le ofrecieron algo de consuelo, pero la realidad seguía siendo una sombra que amenazaba con desbordarla. María sabía que la lucha por su libertad no sería sencilla. Estaba rodeada de un mundo que constantemente la juzgaba y le decía lo que debía ser, lo que debía hacer. Y aunque Marta le ofrecía una alternativa, el miedo a perder su lugar en la sociedad seguía presente, siempre acechando en el fondo de su mente. Poco después de aquella conversación, María tomó una decisión difícil. Iba a hacer un último intento por cumplir con las expectativas que se habían impuesto sobre ella. Participaría en un compromiso que su madre había organizado, con la esperanza de encontrar algo de paz en su interior. Pero en su corazón, sabía que aquello solo sería una solución temporal. El deseo de libertad, de vivir su vida de acuerdo con sus propios términos, ya era demasiado fuerte como para ignorarlo. El encuentro con la realidad había comenzado. María se encontraba atrapada entre dos mundos: el mundo que la sociedad y su madre querían para ella, y el mundo que Marta le había mostrado, un mundo donde la libertad y la autenticidad reinaban. El conflicto entre ambos mundos estaba a punto de alcanzar su punto de quiebre. «Lo que quiero, madre, es ser yo misma», respondió María, con la voz algo temblorosa, pero decidida. «Quiero ser libre para decidir mi destino, no seguir una vida que se me ha impuesto.
Quiero ser feliz, y la felicidad no se encuentra en lo que los demás esperan de mí, sino en lo que yo quiero ser. Las palabras de María fueron un desafío rotundo a las expectativas que su madre había puesto sobre ella. Era el primer paso hacia la liberación, hacia la rebeldía que brotaba desde lo más profundo de su ser. María sabía que este momento marcaría el inicio de un largo camino, uno lleno de incertidumbre y dificultades, pero también de esperanza. La rebelión interna que había comenzado a gestarse en su alma ahora tomaba forma, y, aunque el miedo aún la acompañaba, ya no podía seguir ignorando la necesidad de ser fiel a sí misma. Capítulo 5. El encuentro con la realidad. Después de la conversación reveladora con su madre, María se encontró en un estado de agitación constante. Sabía que lo que acababa de hacer era un acto de valentía, pero también sentía que había dado un paso hacia lo desconocido. A partir de ese momento, su vida se estaba transformando de manera irreversible. Las palabras que le había dirigido a su madre no solo marcaban un punto de inflexión en su relación con ella, sino que también representaban un desafío a toda una vida de normas y expectativas impuestas. El conflicto interno de María se agudizó durante las siguientes semanas. La influencia de Marta seguía siendo fuerte, pero, al mismo tiempo, María empezaba a sentir el peso de la realidad. Aunque su corazón le pedía que siguiera luchando por su libertad, las presiones externas eran innegables. La sociedad, con sus reglas implacables, no era tan fácil de desafiar como Marta había hecho parecer. En su casa, la tensión con su madre se volvía cada vez más palpable. La señora de Bustos, visiblemente afectada, intentaba convencer a María de que estaba tomando una decisión equivocada. Los constantes reproches y la sensación de estar defraudando a su madre hacían que María se sintiera culpable, como si su deseo de libertad fuera una traición a su propia familia. Por otro lado, las reuniones sociales a las que asistía, en las que antes se sentía tan cómoda, comenzaron a ahogarla. Cada mirada, cada palabra que se pronunciaba sobre ella, parecía estar impregnada con las expectativas de la sociedad. Se sentía atrapada en una jaula dorada, rodeada de personas que no dejaban de recordarle el papel que debía desempeñar. El de una mujer recatada, reservada y dispuesta a cumplir con los estándares de comportamiento que se esperaban de ella. Un día, al asistir a una fiesta en casa de unos amigos de la familia, la realidad de la situación la golpeó de lleno. Mientras las demás mujeres conversaban sobre los más insulsos de los temas, María se dio cuenta de que ya no podía soportar la falsedad de esas interacciones. Las sonrisas eran vacías, las conversaciones superficiales, y los elogios que se intercambiaban entre ellas solo servían para ocultar la verdad. Todo se basaba en apariencias. En un momento de desesperación, se alejó del grupo y salió al jardín, buscando algo de aire fresco para calmar su mente. Marta, como si hubiese anticipado su huida, apareció de repente a su lado. «¿Qué pasa, María?», le preguntó con voz suave, aunque llena de curiosidad. «Te veo diferente, como si algo estuviera pesando sobre ti». María la miró, sintiendo que su angustia estaba a punto de desbordarse. «No puedo más, Marta. Todo esto me está matando. Siento que estoy viviendo una mentira. En casa, mi madre me mira con reproche, y aquí, entre estas mujeres, me siento como una extraña. Todo es tan falso, tan vacío. No sé si puedo seguir adelante con todo esto». Marta, al ver la profunda tristeza en los ojos de su amiga, se sentó junto a ella en un banco del jardín. «Sé lo que sientes, María. Yo también pasé por eso. Pero la clave está en no dejar que te arrastren. Es difícil, claro que lo es, pero hay algo más allá de todo eso. Hay una vida que puedes vivir, una vida en la que no te sientas ahogada por las expectativas de los demás». Las palabras de Marta, siempre tan directas, resonaron con fuerza en el corazón de María. Sin embargo, la joven no podía evitar sentirse atrapada en la realidad que la rodeaba. «¿Cómo lo hiciste tú, Marta? ¿Cómo lograste ser tú misma, sin importar lo que los demás pensaran de ti?» Marta la miró con una mezcla de ternura y fortaleza. «No fue fácil, te lo aseguro. Pero aprendí a aceptar que no podemos vivir para complacer a todo el mundo. Si lo intentamos, nos perdemos a nosotras mismas. Hay que ser fiel a lo que uno es, aunque eso implique sacrificios. No todos van a entenderlo, pero si no sigues tu propio camino, nunca serás feliz». Las palabras de Marta le ofrecieron algo de consuelo, pero la realidad seguía siendo una sombra que amenazaba con desbordarla.
María sabía que la lucha por su libertad no sería sencilla. Estaba rodeada de un mundo que constantemente la juzgaba y le decía lo que debía ser, lo que debía hacer. Y aunque Marta le ofrecía una alternativa, el miedo a perder su lugar en la sociedad seguía presente, siempre acechando en el fondo de su mente. Poco después de aquella conversación, María tomó una decisión difícil. Iba a hacer un último intento por cumplir con las expectativas que se habían impuesto sobre ella. Participaría en un compromiso que su madre había organizado, con la esperanza de encontrar algo de paz en su interior. Pero en su corazón, sabía que aquello solo sería una solución temporal. El deseo de libertad, de vivir su vida de acuerdo con sus propios términos, ya era demasiado fuerte como para ignorarlo. El encuentro con la realidad había comenzado. María se encontraba atrapada entre dos mundos: el mundo que la sociedad y su madre querían para ella, y el mundo que Marta le había mostrado, un mundo donde la libertad y la autenticidad reinaban. El conflicto entre ambos mundos estaba a punto de alcanzar su punto de quiebre. Capítulo 6. El último compromiso. María se encontraba atrapada entre la fuerza de sus propios deseos y el peso de las expectativas que la sociedad y su familia habían puesto sobre ella. La conversación con Marta en el jardín había sido un consuelo, pero también le había dejado una sensación de vacilación. La joven sentía que, por mucho que intentara liberarse, las cadenas de la tradición y el deber seguían sujetándola con fuerza. El compromiso que su madre había organizado se acercaba rápidamente. Era un evento formal, en el que María debía presentarse junto a los invitados más distinguidos de la ciudad. El matrimonio que su madre había soñado para ella, un hombre de buena familia y prestigio social, debía concretarse en ese mismo contexto. María no tenía claro si estaba dispuesta a dar ese paso, pero el miedo al rechazo y a la desaprobación de su madre la hacían sentir que no tenía otra opción. Al llegar el día del evento, la casa de los Bustos se llenó de luces brillantes, risas y conversaciones superficiales. El salón, adornado con elegancia, reflejaba el mundo en el que María siempre había vivido, un mundo en el que la apariencia lo era todo, en el que las expectativas definían cada paso, cada decisión. María se sentó a la mesa, rodeada de rostros conocidos, pero la sensación de aislamiento la envolvía como un manto pesado. A lo lejos, vio a su madre, que conversaba animadamente con los invitados. Su mirada de satisfacción y orgullo era evidente. Todo parecía ir según lo planeado, pero algo dentro de María le decía que todo eso no era lo que ella deseaba para sí misma. El hombre que su madre había elegido para ella, don Alfonso, se acercó a saludarla con una sonrisa cortesana. Él era el tipo de hombre que la sociedad aprobaba: elegante, culto, respetable, pero su mirada fría y distante no hacía sino profundizar el vacío que sentía María. A pesar de las atenciones y los cumplidos de don Alfonso, ella no podía dejar de pensar en lo lejos que estaba de ser feliz en ese entorno. A lo largo de la noche, las conversaciones se sucedían, pero María no podía concentrarse en ellas. Su mente no dejaba de dar vueltas a los mismos pensamientos. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué se había dejado arrastrar a este evento que no solo no deseaba, sino que la llenaba de angustia? Todo parecía tan ajeno a su ser, tan alejado de la vida que soñaba vivir. Mientras los demás disfrutaban de la velada, María se escapó un momento del bullicio y se retiró al jardín. El aire fresco de la noche la envolvió, y por un instante, se sintió un poco más libre. Allí, bajo las estrellas, pensó en Marta. En todo lo que le había dicho, en su valentía para enfrentar un mundo que no entendía su necesidad de independencia. Marta había luchado por ser ella misma, por ser fiel a sus deseos más profundos. Y, sin embargo, María no podía evitar sentirse atrapada por la imagen que su madre tenía de ella, por la imagen que la sociedad esperaba ver. De repente, escuchó unos pasos detrás de ella. Era don Alfonso, que la había seguido fuera de la casa, como si percibiera su incomodidad. ¿Te encuentras bien, María?, le preguntó con su tono suave y educado. Pareces algo distante. María lo miró sin saber qué decir. No quería ser grosera, pero no podía fingir que todo estaba bien. Estoy bien, solo necesitaba un poco de aire, respondió con una sonrisa forzada. Don Alfonso la observó por un momento, como si estuviera analizando sus palabras. Es natural sentirse un poco nerviosa en una velada como esta, dijo, acercándose un paso más. Lo importante es que comprendas que este es un paso necesario para tu futuro. Todos necesitamos un poco de dirección en la vida.
Las palabras de don Alfonso la hicieron sentir incómoda. Algo en su voz, en su manera de hablar, le recordó la vida que estaba tratando de evitar, esa vida predestinada en la que las decisiones no eran suyas. María sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que, a pesar de la amabilidad de don Alfonso, él no entendía nada de lo que pasaba por su mente. No podía esperar que él comprendiera su lucha interna, esa batalla entre ser quien realmente era y ser quien la sociedad quería que fuera. Antes de que pudiera responder, don Alfonso dio un paso hacia ella, como si pretendiera tomar su brazo para regresarla al interior de la casa. María, con una súbita oleada de determinación, se apartó ligeramente. «No puedo seguir adelante con esto, don Alfonso», dijo, mirando al suelo por un momento. «Lo siento mucho, pero esta noche me ha dejado claro que no estoy lista para lo que mi madre espera de mí, ni para una vida que no quiero». Don Alfonso, visiblemente sorprendido, la miró fijamente durante un segundo, sin saber qué decir. María, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en control de la situación. No sabía si esa decisión era la correcta, pero sabía que había dado un paso hacia la libertad, hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Con un leve gesto de disculpa, don Alfonso se alejó, dejándola sola en el jardín. María respiró hondo, como si todo el peso de la noche se hubiera desvanecido de repente. No sabía qué haría a continuación, pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, se sintió fiel a sí misma. Esa noche, después de que los invitados se marcharon y la casa quedó en silencio, María se sentó sola en su habitación. La angustia que había sentido antes de la fiesta parecía haberse disipado, pero la incertidumbre seguía presente. El futuro era incierto, pero algo había cambiado en su interior. Ya no podía seguir viviendo para cumplir las expectativas ajenas. Había dado el primer paso hacia una vida en la que ella sería la que decidiera. Capítulo 7. La decisión de Marta. La vida de Marta había sido una constante lucha contra las convenciones sociales, un desafío a todo lo que la sociedad esperaba de una mujer de su posición. Mientras María lidiaba con sus propios demonios internos, Marta parecía vivir con una convicción inquebrantable. Su independencia, su rechazo a las normas, le habían dado fuerza y dirección, pero también le habían costado mucho más de lo que a menudo estaba dispuesta a reconocer. Aunque Marta siempre había sido un faro de valentía y determinación para María, en ese momento comenzó a dudar de su propio camino. La noche del evento en la Casa de los Bustos, mientras observaba el sufrimiento de su amiga, algo en su interior se removió. Ver a María atrapada entre lo que su madre quería para ella y lo que ella misma deseaba la hizo reflexionar profundamente sobre su propia lucha. Marta no había estado exenta de sacrificios. Aunque su vida había sido un ejemplo de libertad, también se había visto envuelta en la soledad y el aislamiento. No era fácil vivir al margen de las expectativas de la sociedad, y aunque había logrado forjarse un destino propio, lo había hecho enfrentando constantes críticas y el rechazo de aquellos que no comprendían sus decisiones. Esa noche, después de la fiesta, Marta se retiró a su casa, pensativa. La confrontación interna que había observado en María la había hecho cuestionar si realmente estaba preparada para seguir adelante con su estilo de vida sin mirar atrás. A lo largo de su vida, había sentido que la lucha por la independencia era la única forma de vivir, pero al ver a María tan vulnerable, comprendió que no todo el mundo podría soportar esa misma carga. La libertad, aunque deseable, podía ser aterradora, especialmente para alguien tan joven y lleno de dudas como su amiga. A la mañana siguiente, Marta decidió que debía hacer algo para ayudar a María, para guiarla por el difícil camino que ella misma había recorrido, pero con un enfoque más compasivo. No podía dejarla caer en el vacío, como ella había hecho en su juventud, sin ofrecerle una alternativa, un camino más suave hacia la independencia. Había aprendido que no todos tenían la fuerza para luchar contra el mundo de la misma manera en que lo había hecho ella. Al llegar a la Casa de los Bustos, Marta encontró a María en el jardín, mirando al horizonte. La joven parecía más serena que en la fiesta, como si hubiera tomado una decisión importante en su vida. Sin embargo, sus ojos aún mostraban una cierta inseguridad, una incertidumbre que no se había desvanecido por completo. «María, necesito hablar contigo», dijo Marta con voz suave, sin rodeos. «He estado pensando mucho en lo que sucedió anoche. Sé que esto no es fácil, pero quiero que sepas que no estás sola». María la miró, algo sorprendida, pero agradecida por la presencia de su amiga. «¿De verdad crees que puedo salir de este lío, Marta?».
No sé si soy lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Mi madre tiene tantas expectativas de mí, y todo el mundo parece tener una opinión sobre lo que debo hacer. A veces siento que no puedo respirar. Marta se sentó junto a ella, colocando una mano sobre su hombro con ternura. Lo sé, querida. Lo sé muy bien. Yo también estuve en tu lugar, atrapada entre el deber y el deseo de ser libre. Pero lo que debes entender es que no hay una sola forma de vivir la vida. No tienes que hacer las cosas de la manera en que los demás las esperan de ti. Hay muchas más posibilidades, solo tienes que encontrarlas. Pero, ¿cómo? ¿Cómo hacerle frente a todo esto sin perderlo todo? No quiero herir a mi madre, pero también sé que no puedo seguir viviendo bajo su sombra, dijo María, con el rostro marcado por la ansiedad. Marta la miró fijamente, como si quisiera que comprendiera cada palabra que iba a decirle. Lo más importante es que, aunque te duela, tienes que ser honesta contigo misma. No puedes vivir la vida de otra persona y esperar que eso te haga feliz. Puede que al principio enfrentes dificultades, pero te prometo que con el tiempo, te sentirás más libre. La clave está en la valentía de decir lo que piensas, de tomar las riendas de tu vida. María suspiró, mirando a Marta con una mezcla de admiración y duda. ¿Y tú, Marta, cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a este punto sin arrepentirte? Marta sonrió, pero su sonrisa era agridulce, como si recordara viejos tiempos de lucha y sacrificio. Lo hice porque no tenía otra opción. La vida me llevó por caminos difíciles, pero con cada paso, me di cuenta de que no hay mayor riqueza que la libertad de ser quien eres, sin temor a lo que piensen los demás. No te voy a mentir, no es fácil. La soledad puede ser abrumadora. Pero, al final, es la única forma de ser verdaderamente feliz. Las palabras de Marta calaron hondo en el corazón de María, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. La joven no estaba lista para dar el salto inmediato, pero algo en su interior le decía que Marta tenía razón. Ya no podía seguir viviendo de la manera en que los demás querían que viviera. La idea de una vida auténtica, aunque incierta, empezaba a tomar forma en su mente. En ese momento, María decidió que, aunque aún no tuviera todas las respuestas, debía empezar a tomar decisiones para su propio bienestar. No quería seguir siendo una sombra de lo que su madre esperaba de ella, ni vivir una vida construida sobre las expectativas ajenas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza, de libertad. Gracias, Marta, dijo María, con la voz quebrada por la emoción. No sé si estoy lista, pero sé que debo empezar a hacer algo por mí misma. Marta asintió, sonriendo con calidez. No importa si no estás lista, lo importante es que empiezas a caminar. A tu propio ritmo. Y, si alguna vez dudas, aquí estaré para apoyarte. María, con un sentimiento renovado de determinación, decidió que ese sería el primer día de su nueva vida. Un camino lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Y Marta, con su mirada de comprensión y firmeza, se convirtió en el pilar que le daba la fuerza para dar el primer paso. Capítulo 8. La confesión de María. El tiempo parecía dilatarse en la mente de María, pero algo había comenzado a cambiar en su corazón. Después de la conversación con Marta, algo dentro de ella se había reordenado, aunque aún no encontraba la claridad completa que tanto deseaba. Cada día parecía un torbellino de emociones contradictorias, en el que, por un lado, sentía el peso de las expectativas ajenas y, por el otro, anhelaba una libertad que parecía tan distante. María había decidido que debía hablar con su madre. Aunque temía las consecuencias, sentía que ya no podía seguir guardando para sí misma la incertidumbre que la atormentaba. El temor de decepcionarla la había paralizado durante tanto tiempo, pero ahora sentía que debía liberarse de ese miedo, al menos por un momento, y ser sincera. Era una tarde lluviosa cuando, después de un largo día de reflexión, María se acercó a su madre en el salón. La señora Bustos estaba sentada cerca de la ventana, mirando la lluvia caer, con una expresión pensativa. María se detuvo en el umbral, insegura sobre cómo comenzar, pero al mismo tiempo, decidida. Finalmente, se armó de valor y dio un paso al frente. «Mamá», dijo con voz temblorosa, pero firme. «Tengo algo que necesito decirte». Doña Mercedes levantó la mirada, sorprendida por el tono grave de su hija. «¿Qué sucede, hija?» Princess Tansiria. «Dime, ¿qué te preocupa?» María se sentó a su lado,
sintiendo como su corazón latía con fuerza. Es sobre el compromiso, sobre lo que se espera de mí, sobre lo que yo quiero. No sé cómo decírtelo, pero no puedo seguir viviendo bajo esta presión. Doña Mercedes frunció el ceño, inquieta. No entiendo, ¿a qué te refieres? El compromiso con don Alfonso es lo que siempre hemos deseado para ti, lo que te dará una vida cómoda, respetada, en el camino correcto. ¿Por qué dudas de ello? María respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. No es que dude de don Alfonso. Es un hombre muy respetable, pero yo no me siento feliz. No me siento libre, mamá. No puedo seguir viviendo por lo que otros esperan de mí. Tengo miedo de perderme a mí misma. Doña Mercedes la miró fijamente, su rostro mostraba un dejo de preocupación, pero también algo de desconcierto. Pero hija, no me parece que estés siendo razonable. La vida está llena de sacrificios, de momentos en los que hay que hacer lo que se debe, no lo que se desea. El matrimonio con don Alfonso es una buena oportunidad para ti, para tu futuro. ¿Por qué rechazarlo? María sintió un nudo en la garganta, pero no se detuvo. Sabía que lo que estaba haciendo no era fácil, pero tenía que ser honesta. Porque yo no quiero esa vida, mamá. No quiero un futuro predestinado, lleno de comodidades y expectativas. Quiero ser dueña de mi propia vida. Quiero decidir qué hacer con ella, sin que me digan qué es lo correcto o lo esperado. El silencio se extendió entre ellas, denso, cargado de emociones. Doña Mercedes no sabía qué decir. María había pronunciado las palabras que tanto temía escuchar, pero al mismo tiempo, algo en su corazón de madre entendía que su hija ya no podía seguir viviendo de esa manera. María, empezó doña Mercedes, con voz suave, aunque algo rota. No entiendo lo que dices. He dedicado mi vida a verte bien, a ofrecerte lo mejor. Lo he hecho todo por ti, por tu felicidad. Y ahora me dices que no lo entiendes. María sintió una punzada de dolor. No quería herir a su madre, pero sabía que la única manera de sanar las heridas de su propio corazón era ser sincera. Sé que lo has hecho con todo tu amor, mamá. Pero yo no puedo seguir viviendo como una extensión de tus sueños. Mi vida es mía, y necesito encontrar mi propio camino, aunque no sea el que tú habías imaginado. Las palabras de María parecían resonar en el aire. Doña Mercedes la miró, sus ojos llenos de lágrimas. No era fácil aceptar que su hija estaba creciendo, que su visión del mundo era distinta a la suya. Pero, en el fondo, también comprendía que la vida de su hija no podía seguir siendo una vida vivida a través de los ojos de otros. Después de un largo silencio, doña Mercedes finalmente habló, su voz más tranquila, aunque aún cargada de emociones. Te entiendo, María. Aunque me duele, comprendo lo que sientes. Yo también he sido prisionera de mis propias decisiones, de mis propios miedos. Pero quiero que sepas que, aunque me duela, lo que más deseo es que seas feliz. Si esa felicidad significa que no debes casarte con don Alfonso, entonces, lo aceptaré. María la miró con sorpresa, no esperaba una respuesta tan abierta de su madre. Gracias, mamá. No sabes cuánto significa para mí escuchar eso. Doña Mercedes la abrazó con suavidad. Solo te pido que tomes una decisión con el corazón, y que no te arrepientas después. No sé qué depara el futuro para ti, hija mía, pero quiero que sigas tu camino, aunque no siempre lo entienda. María sintió una mezcla de alivio y tristeza al mismo tiempo. Sabía que su conversación con su madre no había resuelto todos los problemas, pero algo había cambiado en su interior. Se sentía más libre, más ligera. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no se sentía atrapada entre dos mundos. Sabía que, a partir de ese momento, sus decisiones serían realmente suyas. A lo lejos, se oyó el sonido de la lluvia cesando, como si el cielo mismo hubiera decidido darle un respiro. María miró a su madre, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Capítulo 9. La búsqueda de la verdad. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. María se encontraba sentada en su habitación, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. La conversación con su madre, aunque dolorosa, le había dado una sensación de alivio. Sin embargo, sabía que no todo estaba resuelto. Aún quedaba un largo camino por recorrer.
Mientras las horas avanzaban, María se vio inmersa en una reflexión profunda sobre sí misma, sobre lo que quería y sobre lo que la sociedad esperaba de ella. Había dado un paso importante al ser honesta con su madre, pero esa sinceridad también había desatado una serie de preguntas dentro de su corazón. ¿Qué debía hacer con su vida? ¿Cómo encontrar la verdad en un mundo lleno de expectativas ajenas? A la mañana siguiente, decidió tomar una decisión. Necesitaba ver a Marta, su amiga, la mujer que siempre había sido un faro de independencia para ella. Marta era su única amiga en quien podía confiar por completo, y aunque sus caminos parecían tan distintos, algo en su interior le decía que debía buscar consejo en ella. Marta había sido su guía a lo largo de los últimos días, pero ahora necesitaba algo más que palabras. Necesitaba respuestas. Se arregló rápidamente y salió de su casa sin hacer ruido, como si temiera que alguien la interrumpiera en su misión. Cuando llegó a la casa de Marta, encontró a su amiga en el jardín, con un libro en las manos. Al verla acercarse, Marta sonrió con calidez, pero vio inmediatamente que algo inquietaba a María. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó Marta, guardando el libro a un lado. María se sentó junto a ella, mirando al horizonte. «No estoy segura de cómo me siento, Marta. He hablado con mi madre, y aunque fue difícil, creo que le hice entender mi punto. Pero ahora no sé qué hacer con todo esto. Me siento perdida, como si estuviera buscando algo, pero no sé qué es». Marta la observó en silencio por un momento, comprendiendo la lucha interna de su amiga. Es normal sentirse perdida. A veces, cuando decidimos tomar el control de nuestras vidas, las dudas se multiplican. Pero te diré algo, no siempre sabemos lo que queremos, pero siempre sabemos lo que no queremos. Eso es lo que me asusta, Marta, respondió María, con los ojos llenos de incertidumbre. Yo no quiero vivir como mi madre espera de mí, pero tampoco sé lo que quiero hacer. No quiero hacerle daño a nadie, pero tampoco quiero vivir una vida que no es mía. Me siento atrapada entre mis propios deseos y las expectativas de los demás. Marta la miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Te entiendo más de lo que crees, María. Yo pasé por lo mismo. La gente suele pensar que tener lo que quieren es lo único que importa. Pero hay algo más grande que eso, algo más profundo. Y eso es ser fiel a ti misma. María suspiró, bajando la mirada. Es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Estoy tan acostumbrada a vivir según los deseos de los demás que ahora me siento como si estuviera nadando en aguas turbulentas, sin saber hacia dónde voy. Marta se inclinó hacia ella, con una expresión seria. Eso que sientes es el precio de la libertad, María. La verdadera libertad no viene sin sacrificios. Te exige que dejes atrás todo lo que te ha sido impuesto, que desafíes tus propios miedos y dudas. Pero, al final, la libertad es lo único que te hará sentirte completa. La clave está en aprender a decir no a todo lo que no te sirve, aunque duela, aunque cause incomodidad. María la miró, sorprendida. ¿Y si me equivoco? ¿Y si al final me arrepiento de no seguir el camino que todos esperaban de mí? Marta sonrió suavemente. El arrepentimiento no viene de las decisiones que tomas, sino de las decisiones que no tomas. Si sigues el camino que los demás han marcado para ti, vivirás con la constante pregunta de ¿y si? Esa duda es la verdadera prisión. Las palabras de Marta hicieron eco en la mente de María. Aunque todavía se sentía insegura, algo en su interior comenzó a despertar. Había algo en la forma en que Marta hablaba, en su convicción y en su serenidad, que la inspiraba a seguir adelante, a dar ese paso que tanto temía. ¿Cómo lo hiciste, Marta?, preguntó María, casi en susurro. ¿Cómo pudiste encontrar la valentía para tomar el control de tu vida? Marta se quedó pensativa por un momento, como si reviviera aquellos años difíciles. No fue fácil. Hubo momentos en que sentí que me iba a romper. Pero lo que me mantuvo firme fue saber que, al final, solo yo tenía el poder de decidir mi destino. Nadie más. La vida me ofreció muchas opciones, pero solo una me haría sentir completa, ser yo misma, sin importar lo que los demás pensaran. María asintió, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Aunque el camino hacia la libertad parecía incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el poder de elegir. Gracias, Marta, dijo, con una sonrisa tímida. Creo que estoy empezando a entender. No sé qué haré,
pero sé que debo buscar mi propio camino. Marta la abrazó con ternura, transmitiéndole su apoyo incondicional. Recuerda, María, que el viaje es tan importante como el destino. No te apresures a encontrar todas las respuestas. A veces, la vida tiene una manera muy peculiar de guiarnos. María se quedó allí, junto a Marta, observando el paisaje mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Aunque su futuro seguía siendo incierto, algo había cambiado en su interior. Sabía que debía seguir buscando, seguir explorando, hasta encontrar lo que realmente la hacía feliz. El camino hacia la verdad sería largo, pero ya no temía recorrerlo. Capítulo 10. La decisión de María. La luz del día se desvanecía lentamente mientras María regresaba a casa, pero su mente seguía a toda velocidad. Las palabras de Marta aún resonaban en su cabeza, y aunque le ofrecían consuelo, también la confrontaban con una realidad que había estado evitando durante tanto tiempo. Había llegado el momento de tomar una decisión. Mientras caminaba por el sendero hacia su casa, sentía que la incertidumbre la envolvía, pero también había algo más, una sensación de claridad, de estar al borde de algo trascendental. Ya no podía seguir siendo una espectadora pasiva de su vida, no podía seguir dejando que las expectativas ajenas la definieran. El futuro estaba en sus manos, y aunque temía cometer errores, también sabía que la única forma de encontrar la paz era tomar las riendas de su destino. Al llegar a la puerta de su casa, respiró hondo. El hogar familiar, que siempre había sido sinónimo de seguridad y confort, ahora le parecía una prisión. No por culpa de su madre ni de su familia, sino porque sabía que si no cambiaba, si no tomaba una decisión radical, siempre quedaría atrapada en una vida que no le pertenecía. Dentro, la casa estaba tranquila, como de costumbre. Doña Mercedes se encontraba en la sala, leyendo un libro, ajena a los tormentos internos de su hija. Al verla entrar, levantó la mirada con una expresión de afecto. ¿Te encuentras bien, hija? ¿Todo salió bien con Marta?, preguntó, con suavidad. María se acercó lentamente, sintiendo la presión del momento. No quería hacerle daño a su madre, pero ya no podía seguir ocultando lo que sentía. Esta vez, no iba a callar. Madre, tenemos que hablar, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. Doña Mercedes cerró el libro y la miró, algo sorprendida. ¿De qué se trata, hija? María respiró profundamente. He estado pensando mucho, y he llegado a una conclusión. No puedo seguir adelante con el compromiso con don Alfonso. No es lo que quiero, no es lo que me hace feliz. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado de lo que María había anticipado. Doña Mercedes la observaba fijamente, como si intentara asimilar lo que acababa de escuchar. Pero, ¿por qué, María? ¿Qué ha cambiado? Don Alfonso es un hombre respetable, decente, todo lo que una joven de tu posición podría desear. María la miró directamente a los ojos, decidida. No se trata de don Alfonso, mamá. Él es un buen hombre, pero yo no puedo vivir una vida que no es la mía. No quiero casarme porque se espera de mí, no quiero seguir un camino que no he elegido. Necesito ser libre, tomar mis propias decisiones. Doña Mercedes frunció el ceño, y por un momento, no dijo nada. El dolor era evidente en su rostro, pero también la confusión. No entiendo, hija. He hecho todo esto por ti. He buscado lo mejor para ti. Este matrimonio es lo que tú siempre has querido, lo que esperábamos que fuera lo mejor para ti. Lo sé, mamá, respondió María, con una ternura que reflejaba el amor profundo que sentía por su madre. Lo sé, y te agradezco todo lo que has hecho por mí. Pero ahora soy yo quien tiene que decidir. Soy yo quien tiene que vivir con las consecuencias de mis elecciones, no tú. La mirada de doña Mercedes se suavizó, pero su dolor era palpable. ¿Y qué piensas hacer entonces? ¿Cómo vas a enfrentarte a todo esto? No es fácil rechazar lo que todos esperaban de ti, hija. María se quedó pensativa por un momento, mirando hacia el suelo. No lo sé, mamá. No tengo todas las respuestas. Pero tengo que intentarlo. Tengo que seguir mi corazón, aunque eso signifique caminar por un sendero incierto. Prefiero ser fiel a mí misma, aunque eso me cueste. Doña Mercedes no pudo evitar soltar un suspiro profundo, como si su mundo se estuviera desmoronando. Mi querida hija, no sé qué será de ti si sigues por ese camino.
El mundo no es tan amable con las mujeres que deciden ir en contra de las normas. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? María la miró con determinación. Estoy más segura de lo que nunca he estado, mamá. Tal vez no sepa qué me depara el futuro, pero sé que no quiero vivir con el peso de la conformidad. Quiero ser dueña de mi vida. El corazón de doña Mercedes estaba dividido entre el amor por su hija y el miedo por lo que vendría. Sin embargo, algo en su interior le dijo que debía apoyarla, que debía darle la libertad que tanto deseaba, aunque eso significara dejarla ir por un camino que no comprendía. Finalmente, con un gesto cansado pero lleno de amor, doña Mercedes suspiró. Te he dado todo lo que he podido, hija. Ahora, solo espero que encuentres lo que buscas. No sé qué depara el futuro para ti, pero lo que más quiero es que seas feliz. María sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Las palabras de su madre, aunque llenas de dolor, también le daban el permiso que tanto había necesitado, el permiso para ser ella misma. Gracias, mamá. Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para ser feliz. María se retiró a su habitación, su corazón aún lleno de emociones encontradas. Sabía que su decisión no sería fácil, que habría obstáculos y momentos de duda, pero también sabía que había tomado el primer paso hacia la libertad, hacia su propia vida. Estaba lista para enfrentar el futuro, sin importar lo que trajera consigo. Capítulo 11. Un nuevo camino. La mañana siguiente llegó sin mayores sorpresas. El sol brillaba tímidamente a través de la ventana de la habitación de María, mientras ella se despertaba con una sensación de inquietud y de liberación. A pesar de la conversación con su madre la noche anterior, el peso de la decisión tomada aún seguía en su pecho. Sabía que lo que había dicho cambiaría el rumbo de su vida, pero aún no podía ver con claridad qué le deparaba el futuro. María se levantó lentamente, su mente agitada, como si todo lo que había decidido aún no estuviera completamente asimilado. Se acercó al espejo y se miró fijamente, como buscando respuestas en su propio reflejo. Sus ojos mostraban determinación, pero también incertidumbre. Sabía que este era solo el primer paso de una larga travesía. Después de un desayuno en silencio, mientras su madre la observaba con una mezcla de tristeza y resignación, María salió a dar un paseo por el jardín. Necesitaba aire fresco, un poco de espacio para pensar y calmar su mente. Al caminar entre los árboles, recordaba las palabras de Marta la noche anterior. La verdadera libertad te la das a ti misma, aunque no siempre sea fácil. Esas palabras seguían vibrando en su cabeza, y aunque sentía que su decisión estaba tomada, no podía evitar la ansiedad que sentía por lo que vendría. Había muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría enfrentarse al mundo si ya no era la joven comprometida con don Alfonso, sino una mujer que deseaba tomar su vida en sus propias manos? Las dudas seguían rondando en su mente, pero una parte de ella sabía que el camino ya había comenzado, y no podía dar marcha atrás. A lo lejos, vio la figura de Marta acercándose. Al verla, María sintió una mezcla de alivio y agradecimiento. Marta siempre había estado allí para ella, un refugio de comprensión y sabiduría. Al verla, no pudo evitar correr hacia ella, casi como si necesitara ese contacto humano para reafirmar que no estaba sola. María, dijo Marta, con una sonrisa que reflejaba apoyo. ¿Cómo te encuentras? María la miró, y por un momento, las palabras le faltaron. Había tanto en su corazón, tantos sentimientos encontrados, pero en ese instante solo necesitaba decir lo más importante. He decidido que quiero ser yo misma. No quiero seguir el camino que me han impuesto, ni las expectativas de los demás. Quiero ser libre, Marta, aunque no sepa lo que eso significa exactamente. Marta la miró fijamente, sus ojos llenos de comprensión. Lo que dices no es fácil, María. Pero es un primer paso hacia algo mucho más grande. No te va a ser fácil, lo sabes, pero lo que está claro es que lo has hecho por ti, y eso ya es un triunfo. María respiró profundamente, como si al decir esas palabras, parte de su angustia se hubiera aliviado. No sé qué voy a hacer después de esto. No sé cómo enfrentarme a mi familia, a la sociedad, a todos los que esperaban que viviera según sus reglas. Pero al menos ahora sé que mi vida es mía. Exactamente, dijo Marta, mientras la miraba con un brillo de orgullo. Nunca podrás ser completamente feliz si no eres fiel a ti misma. Te enfrentarás a momentos difíciles. Claro. Pero nada será más importante que lo que has hecho hoy.
Recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. María asintió con una sonrisa, sintiendo una ola de gratitud por la amistad incondicional de Marta. Sabía que no podía hacer este camino sola, y aunque la situación fuera complicada, tener a alguien como Marta a su lado era un consuelo. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó María, como si fuera la pregunta definitiva. Marta se acercó, ofreciéndole su hombro con una suavidad reconfortante. Ahora es el momento de definir tu vida. Piensa en lo que realmente quieres, sin miedo a las consecuencias. Tal vez sea momento de ir más allá de los límites que te impusieron. Quizás ahora puedas estudiar, viajar, conocer nuevas personas. Lo importante es que decidas ser dueña de tu destino. María se quedó mirando al horizonte, viendo los campos y los árboles que se extendían más allá del jardín. A lo lejos, veía las montañas que se alzaban imponentes, como un símbolo de todo lo que aún tenía por descubrir. Tal vez no tenía todas las respuestas, tal vez el camino estaba lleno de incertidumbres, pero sabía que este era su momento. Estaba lista para escribir su propia historia, y nadie más podía hacerla por ella. Creo que voy a tomarme un tiempo para pensar, dijo finalmente, con una mezcla de esperanza y determinación. Quiero conocer el mundo, encontrar algo que me apasione, algo que me haga sentir que estoy viviendo mi vida como yo quiero. Marta sonrió y la abrazó. Lo harás, María. Estoy segura de que lo harás. Mientras se separaban, María sintió una renovación interna. El futuro seguía siendo incierto, pero algo había cambiado en ella. Ya no era la joven que se dejaba llevar por los deseos de los demás. Era una mujer que había encontrado su voz y estaba lista para caminar hacia su propio destino. Ese día, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, María se sintió más libre que nunca. Sabía que el camino por delante sería arduo, pero también entendió que el único modo de encontrar la verdadera felicidad era seguir su propio camino. Ahora tenía el coraje para hacerlo. Capítulo 12. La reacción de don Alfonso. El viento suave de la tarde acariciaba las flores del jardín mientras María caminaba pensativa hacia la puerta de su casa. Su corazón latía con fuerza, y aunque el aire fresco la rodeaba, sentía como si estuviera atrapada en un torbellino de emociones. A pesar de la determinación con la que había hablado con su madre, algo seguía inquietándola. La decisión estaba tomada, pero ahora faltaba enfrentar la realidad más dura de todas, don Alfonso. Desde el principio, don Alfonso había sido una figura constante en su vida, el hombre al que su familia había destinado para ella. No era que lo hubiera rechazado de inmediato, pero siempre había sentido que algo en él no encajaba con lo que ella deseaba. No había pasión, no había ilusión. Solo había el peso de las expectativas de su familia. María había intentado encontrar algo dentro de sí misma que pudiera justificar ese compromiso, pero cada vez que lo miraba, sentía que su vida no podía ser construida sobre una base tan fría y vacía. Ahora, con la decisión tomada, sabía que debía enfrentar la difícil tarea de hablar con él y explicar lo que había sucedido. Al llegar al salón, su madre ya había preparado la sala para recibir a don Alfonso, como si todo fuera a seguir según lo planeado. Doña Mercedes la miró con una ligera preocupación, pero también con la esperanza de que todo se resolvería con calma. María, querido, don Alfonso ya está aquí. Ve a recibirlo, no quiero que se note que algo está mal, le dijo su madre con suavidad, pero la tensión en su voz era palpable. María asintió con la cabeza, pero no podía evitar sentir el nudo en el estómago. Había llegado el momento de poner fin a todo esto, pero lo que más temía era el impacto que su decisión causaría en don Alfonso. Él había sido tan paciente, tan correcto, y ella se sentía culpable por hacerle esto. Aún así, sabía que debía ser firme en lo que había decidido. Entró en el salón con una sonrisa forzada, y allí estaba él, sentado junto a la chimenea, mirando el fuego con una expresión pensativa. Cuando lo vio, María sintió una mezcla de emociones: tristeza, culpa, pero también una sensación de alivio al saber que ya no podría seguir postergando lo inevitable. Buenas tardes, don Alfonso, dijo María con voz suave, intentando mantener la calma. Él levantó la vista y sonrió con afecto, pero algo en su mirada parecía más distante de lo habitual. Buenas tardes, María, ¿cómo te encuentras hoy? Me alegra verte, aunque me parece que algo te preocupa. María se acercó lentamente, buscando las palabras adecuadas. Sabía que no podía dar vueltas al asunto. Ya no podía seguir ocultando lo que sentía.
Don Alfonso, hay algo que debo decirte. Comenzó con una voz temblorosa, pero decidida. No puedo seguir con este compromiso. No es que no aprecie tu bondad ni el apoyo de nuestras familias, pero yo no estoy lista para casarme contigo. No te amo, y no puedo seguir adelante con algo que no es lo que quiero para mi vida. Un silencio incómodo se instaló entre los dos. Don Alfonso la observaba fijamente, sin decir palabra alguna. Por un momento, María pensó que él no había entendido bien, pero al ver la expresión en su rostro, supo que lo había comprendido perfectamente. María, comenzó él, su voz baja, casi como un susurro. Sabía que algo no estaba bien entre nosotros. Sabía que no tenías la misma ilusión que yo. Pero nunca imaginé que llegarías tan lejos como para rechazarlo todo. Si me hubieras hablado antes, tal vez podríamos haber llegado a un acuerdo. Tal vez podríamos haber encontrado una solución juntos. María lo miró, sin saber qué decir. El tono de su voz era calmado, pero detrás de sus palabras había una profunda decepción. Lo siento mucho, don Alfonso. No quiero hacerle daño a nadie. Pero no puedo seguir adelante con algo que no siento. Él se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín. María lo observaba desde donde estaba, sintiendo una punzada de remordimiento al verlo tan afectado. ¿Y ahora qué piensas hacer, María?, preguntó don Alfonso finalmente, con una mezcla de resignación y tristeza. ¿Dejar todo esto atrás? ¿Rechazar todo lo que nuestras familias han hecho por nosotros? No es fácil tomar esta decisión, no es fácil ser tan drástica. María tragó saliva, luchando por controlar sus emociones. Sé que no será fácil, don Alfonso. Pero tengo que seguir mi propio camino. No puedo vivir con la sensación de que estoy eligiendo algo por obligación. Necesito ser feliz, y no creo que pueda encontrar la felicidad en un compromiso que nunca pedí. Don Alfonso se volvió hacia ella, su rostro marcado por una tristeza profunda. Entiendo. No es lo que quería, pero te respeto. Si es lo que realmente deseas, no puedo impedirlo. Solo lamento que hayas tenido que tomar esta decisión sin hablarlo antes conmigo. María asintió, agradecida por sus palabras. Te pido disculpas si te he causado dolor. Te respeto mucho, don Alfonso, y no quiero que esto te haga pensar que no valoro lo que has hecho por mí. Pero necesito encontrar mi propia voz, vivir según mis propios deseos. Él la miró una vez más, un último vistazo lleno de una mezcla de dolor y aceptación. Te deseo lo mejor, María. Ojalá encuentres lo que buscas. Yo, por mi parte, intentaré seguir adelante. Pero siempre recordaré a la joven que alguna vez fue mi prometida. María sintió una profunda tristeza al escuchar esas palabras, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Mientras don Alfonso se retiraba, ella permaneció en la sala, mirando cómo se alejaba. Había algo doloroso en ver partir a alguien que había formado parte de su vida, pero también un sentimiento de liberación al saber que ahora podía comenzar a vivir para ella misma. Capítulo 13. El camino de la libertad. La despedida de don Alfonso dejó en María una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Mientras veía cómo se alejaba, sentía el peso de la decisión, pero también una nueva sensación de libertad que la invadía poco a poco. El compromiso con él había sido una cadena invisible que había arrastrado su alma, pero ahora, por fin, podía respirar sin esa carga. Sin embargo, al regresar a la casa, la realidad se le presentaba sin suavizar. Su madre, doña Mercedes, la esperaba en el salón, con una mirada que reflejaba tanto preocupación como desconcierto. Sabía que la situación había cambiado, que la calma que había existido hasta ese momento se había esfumado, y un mar de incertidumbres había comenzado a desplegarse frente a ellos. María entró con paso firme, pero sus ojos delataban la confusión que sentía por dentro. Doña Mercedes no dijo nada de inmediato. En su lugar, la observó en silencio, esperando que fuera su hija quien rompiera el silencio. Y así fue. Mamá, don Alfonso se ha ido. He decidido que no puedo casarme con él, confesó María, con una voz que, aunque serena, estaba cargada de emoción. Lo siento mucho, pero lo he hecho por mí. Doña Mercedes se levantó lentamente, y por un instante pareció que el tiempo se detenía en la habitación. El rostro de su madre reflejaba una mezcla de desconcierto y tristeza. No esperaba esa noticia, aunque sabía que algo había cambiado en María en los últimos días.
Pero, hija mía, ¿estás segura de lo que estás diciendo?, preguntó doña Mercedes, con una leve tensión en su voz. ¿Qué va a ser de ti ahora? ¿Qué harás sin ese apoyo, sin ese futuro que todos esperábamos? María la miró a los ojos, con una firmeza que nunca antes había tenido. Sé que esto cambiará muchas cosas, pero debo ser honesta conmigo misma, mamá. No puedo seguir viviendo bajo el yugo de lo que los demás esperan de mí. No sé qué haré exactamente, pero sé que no quiero vivir una vida que no he elegido. La madre suspiró profundamente, como si esas palabras le hubieran caído como una pesada losa sobre el corazón. Sabía que era difícil para María hacer esta elección, y le dolía ver que su hija se desprendía de lo que ella consideraba el camino seguro, el camino que la sociedad y la familia habían trazado para ella. Mamá, yo te amo, y sé que quieres lo mejor para mí, continuó María. Pero también quiero ser feliz, aunque no sepa cómo hacerlo todavía. Quiero encontrar mi camino, mi propia voz. Este compromiso no era mi vida, no lo era. Doña Mercedes se acercó a ella, tocándola suavemente en el brazo, como buscando consuelo en el contacto físico. Te entiendo, hija, aunque me cueste aceptarlo. Este no es el camino que había soñado para ti, pero tú eres mi hija, y quiero que seas feliz, aunque me asuste verte elegir algo tan incierto. María sintió el peso de esas palabras. Sabía que, aunque su madre no lo dijera abiertamente, había una profunda tristeza en su corazón. Para ella, este rompimiento representaba no solo la pérdida de un futuro seguro, sino también un quiebre con las tradiciones y las expectativas familiares. Sin embargo, también percibió en ella un gesto de aceptación, como si, a pesar de la tristeza, reconociera la validez de su elección. Sé que no es fácil, mamá, dijo María, con la voz quebrada. Pero quiero encontrarme a mí misma, ser quien realmente soy, y no lo que los demás creen que debo ser. Tal vez no sea sencillo, y puede que cometa errores en el camino, pero tengo que intentarlo. Doña Mercedes la abrazó, aunque sus ojos reflejaban la preocupación de una madre que temía por el futuro incierto de su hija. Lo sé, hija. Te quiero mucho, y aunque no comparta todo lo que has hecho, quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. María sonrió por primera vez en muchos días, aliviada por esas palabras. Aunque el camino hacia la libertad era incierto y lleno de desafíos, al menos tenía el respaldo de su madre, aunque fuera en silencio, aunque fuera a su manera. Y eso, de alguna forma, la fortalecía. El resto de la tarde pasó en un ambiente de silencio, en el que ambas mujeres parecían meditar sobre la decisión tomada, cada una en su propio mundo interior. María salió al jardín, buscando algo de claridad. Necesitaba tiempo para comprender lo que había hecho, para asimilar la magnitud de su decisión. Mientras caminaba entre las flores, pensaba en su futuro, en lo que le esperaba ahora que había roto con todo lo que había sido su vida hasta ese momento. Ya no tenía un compromiso, ya no tenía la seguridad de un futuro trazado por su familia. Ahora era libre, pero esa libertad también traía consigo un vasto océano de incertidumbres. ¿Qué haría ahora? ¿Seguiría luchando por encontrar su camino, o se rendiría ante las presiones que el mundo le impondría? Las preguntas aún no tenían respuesta, pero una cosa estaba clara: ya no se sentía prisionera de su destino. Podía ser quien eligiera ser. Ese día, al caer la noche, María se quedó mirando las estrellas, buscando en su interior la respuesta que no sabía cómo formular. El futuro estaba vacío ante ella, pero por primera vez, ese vacío no la aterraba. Lo abrazaba, porque sabía que lo que más deseaba era llenar ese vacío con sus propios sueños y deseos. Capítulo 14. El renacer de María. Los días siguientes al rechazo de don Alfonso fueron una mezcla de confusión, alivio y un profundo sentimiento de transformación. María se encontraba en una encrucijada de emociones, entre la libertad recién adquirida y el temor a lo desconocido. Aunque en su corazón sabía que había tomado la decisión correcta, la inquietud seguía acechando su mente, y las dudas sobre su futuro comenzaban a infiltrarse en su vida diaria. El sol de la mañana penetraba a través de los cristales de la ventana de su habitación, dándole una nueva sensación de claridad. María se levantó temprano, como era su costumbre, y salió al jardín con la sensación de que cada paso que daba sobre la tierra era un paso hacia un futuro que ella misma podría construir. La naturaleza, siempre presente y serena, le ofrecía el consuelo que tanto necesitaba. Sin embargo, la fragilidad de sus sentimientos seguía siendo palpable. El compromiso roto,
las palabras de su madre, y el peso de la soledad que ahora sentía eran sombras que la acompañaban en su camino. Ese día, al regresar a la casa después de una tranquila caminata matutina, encontró a su madre esperándola en el salón. Doña Mercedes, aunque todavía preocupada por el giro que había tomado la vida de su hija, comenzaba a aceptar la realidad de la situación. Ambas sabían que el camino por recorrer no sería fácil, pero también comprendían que ya no había marcha atrás. María se acercó a su madre, decidida a compartir con ella lo que sentía. Necesitaba hablar, necesitaba expresarse para poder entender sus propios pensamientos. Mamá, dijo con una voz más firme que nunca, sé que hemos pasado por un momento difícil, pero siento que estoy comenzando a encontrarme a mí misma. Siento que he dado un paso que, aunque incierto, es el comienzo de algo más grande, algo que no había imaginado antes. Doña Mercedes la miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Me alegra oírte decir eso, hija. Te he visto crecer, y aunque me cuesta entender algunos de tus decisiones, sé que tienes fuerza dentro de ti. Lo que estás viviendo no es fácil, pero me siento esperanzada de que aprenderás mucho de esta experiencia. Las palabras de su madre fueron un bálsamo para el alma de María, que necesitaba saber que, a pesar de todo, su madre aún la apoyaba, aunque de una manera más reservada. Se dieron un abrazo largo, lleno de entendimiento silencioso, y, por un momento, todo el peso de la situación pareció disiparse. A lo largo de las siguientes semanas, María comenzó a tomar las riendas de su vida. Fue a visitar a amigas de la infancia, retomó su afición por la lectura, y empezó a participar en actividades que siempre había postergado por la necesidad de cumplir con las expectativas familiares. Se dio cuenta de que había vivido demasiados años en función de los deseos ajenos, y ahora tenía la oportunidad de redescubrirse, de ser auténtica consigo misma. Una tarde, mientras paseaba por las calles de su ciudad, vio a una figura conocida a lo lejos. Era Félix, un joven con el que había tenido algunos encuentros en el pasado, pero cuyas interacciones siempre habían sido breves y superficiales. Él la vio, y al reconocerla, se acercó rápidamente. María, qué alegría verte, dijo Félix con una sonrisa sincera. He oído que has hecho cambios importantes en tu vida. No puedo evitar sentirme feliz por ti. María lo miró, sorprendida por la cordialidad de su saludo, pero una sensación extraña se apoderó de ella. Félix siempre había sido alguien distante, pero ahora, al verlo de nuevo, algo en su interior despertaba. Sí, es cierto. Estoy comenzando una nueva etapa, una etapa en la que quiero ser yo misma, sin ataduras, sin miedos. Félix la observó con atención, como si le estuviera viendo de una manera diferente. Me alegra mucho oír eso, María. Sé que no ha sido fácil para ti, pero lo que veo en ti ahora es una fortaleza que nunca antes había notado. Me encantaría que pudiéramos compartir una tarde juntos, charlar sobre la vida y todo lo que has descubierto en estos días. María sonrió tímidamente, aceptando la invitación. Tal vez no sabía aún cuál era el rumbo exacto que seguiría, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando decisiones por sí misma. Después de todo, la vida era un camino lleno de incertidumbres, pero esa incertidumbre ya no la aterraba. Ahora entendía que solo a través de ella podría encontrar lo que realmente deseaba. Pasaron la tarde conversando, compartiendo anécdotas y experiencias que los habían marcado. Aunque no podía predecir el futuro, algo dentro de ella le decía que había abierto una puerta hacia algo nuevo, hacia la posibilidad de nuevos comienzos. La noche llegó, y al volver a casa, María se detuvo un momento frente a la ventana de su habitación. Miró al cielo, las estrellas titilaban con una serenidad profunda. De alguna manera, sentía que ahora era capaz de abrazar el futuro con todas sus incógnitas, con todas sus oportunidades. Había dejado atrás una vida de compromisos impuestos, y ahora, frente a ella, se desplegaba un mundo lleno de posibilidades. La libertad, aunque aterradora al principio, había comenzado a sentirse como una amiga cercana. No sabía con certeza qué le depararía el mañana, pero lo que sí sabía era que, finalmente, estaba en el camino de ser quien realmente quería ser. La María que siempre había soñado con ser. Y así, con el renacer de María, llegamos al final de esta historia. Si te ha gustado este viaje emocional, te invito a apoyar nuestro canal, donde encontrarás más relatos como este. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire.
Gracias por ser parte de nuestra comunidad de audiomentores.